Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaura Ardila. Con estas píldoras formativas pretendo mostrarte cuál es el trabajo de jefe de obra. ¿Por qué tenemos que hacer este triple trabajo? Se supone que lo que hemos producido es lo que nos pagan y es lo que pagamos. Bueno, pues esto no es así. No es así porque un buen jefe de obra al final defiende su obra y los intereses de quien le paga, que es la empresa constructora. Entonces, un buen jefe de obra siempre se ha dicho que es el que cobra más de lo que produce y paga menos de lo que produce. Esto, que puede parecer así un poco sorprendente, tiene su explicación y es el cash flow mensual de su obra. Daos cuenta que una certificación tiene una serie de días de gestión. Es fácil que una dirección facultativa te pida que el día 25 le entregues los datos de la certificación. Del 25 al 31 son días laborables que sigues produciendo pero que no están metidos dentro de la certificación. Este desfase normalmente se negocia con las direcciones facultativas y te suelen aceptar este desfase. Si además tienes en cuenta que una vez esté aprobada la certificación, tienes otros días de gestión de factura que se envía al promotor y él tiene su burocracia para gestionar esa factura, y además en contrato es posible que tengas firmado que la factura se paga a 60 días de fecha de factura o a 90 o incluso a 180. Quiere decirse, cuando tú vayas a tener el dinero en tu cuenta bancaria por lo que tú has hecho en tu obra, fácilmente han pasado 2 meses en los que tú sigues metiendo dinero en la obra y no has visto dinero efectivo en tu cuenta bancaria. Por eso es más que interesante que el jefe de obra pueda meter más certificación de la que realmente hay. Ojo con esto, porque sobre todo si no se tiene la confianza de la dirección facultativa, y para todos en las primeras certificaciones hay que ser muy escrupuloso. La DF no te puede pillar en estos renuncios, porque si no va a desconfiar de ti. Son habilidades que hay que manejar con mucha cautela. Y nunca se tratan de engañar a nadie, porque tú no vas a ser más listo que tu director de ejecución. O sea, aquí no se trata de engañar ni ir de listo por la vida, ¿vale? Aquí las cosas tienen una lógica insisto, son muchas, la mayoría de las ocasiones en las que estos desfases se pueden llegar a tratar. No solo se van a llegar a tratar metros cuadrados producidos sí o no, sino incluso tanto por cientos de ciertas partidas. Es decir, si yo tengo encofrados 500 metros cuadrados de forjado, tengo colocado todo el hierro, tengo colocado nervios o viguetas y bovedillas, pero me falta el mallazo y hormigonar, hay determinadas direcciones facultativas que te van a pasar un tanto por ciento por este metro cuadrado. Hay otras que no, que hasta que no tengas todo hormigonado no se certifica ni un solo metro cuadrado. Imaginaos la diferencia que puede haber en la certificación mensual entre una postura y otra. El que tú consigas llevarte la dirección facultativa hacia tu terreno depende mucho de la confianza que tengan ellos en ti. Y en la estructura te das paso a la primera etapa. La peor etapa es los inicios, que es movimiento de tierras y cimentación. Ya sí puedes empezar a llevar ciertas negociaciones hacia tu terreno. Pero fijaos lo importante que es conseguir una cosa para tu empresa u otra. Más si tienes en cuenta que tu certificación va a llegar, se va a hacer efectivo en dinero efectivo de 60 a 180 días más. 180 eran muy habituales en el boom. Con la crisis y tantos palos que se han llevado tantos empresarios, esas cifras han bajado. Pero por la misma regla general, tú pagas igual a tus subcontratas. Y ahora depende del oficio. Por ejemplo, en el hormigón no acepta esas diferencias. Quiere decir, todas las centrales de hormigón tienen un acuerdo y tú no logras pagar el hormigón 180. Entonces, si a ti todo el hormigón que tú pones en la obra te lo van a pagar a 180, pero tú lo tienes que abonar a 60, imagínate, que no solo estás poniendo en tu bolsillo la producción de esos 2-3 meses, sino que además tú tienes que pagar esa producción a tu proveedor, pero a ti tu propiedad todavía no te la ha pagado. El cash flow de la obra se puede desequilibrar mucho. Por eso cuando digo intenta pagar menos a tus proveedores industriales, no es que les vayas a pagar menos. Al final de la obra le tendrás que pagar lo que corresponde a cada uno. Hay que ser legal en este sentido. Yo nunca he sido de hacerle quitas a mis subcontratas al final de la obra para ganar más dinero. A mí estas cosas no me van. Se hacen mucho, pero a mí no me van.
A mí me va exigirles por el camino, pero una vez que yo he exigido y ellos han cumplido, pues es justo y es ético pagarles lo que han hecho. Pero es que además, cuando tú vas a pagar a un proveedor, tienes que tener en cuenta que según el peso del contrato, ellos pueden determinar que las primeras partidas cobren mucho y las últimas cobren poco, las últimas no querer hacerlas, cobrar las primeras y desaparecer. Esto ha ocurrido. ¿Qué pasa? Que tú no has pagado las últimas, pero te queda muy poco dinero para pagar a otro subcontrata. Estas cosas se ven también mucho en los comparativos. No hay que dejar que un subcontrata nos meta mucho peso de contrato en las primeras partidas y en las segundas no. Aunque el resultado final de su contrato sea el mismo, pero tiene que haber un equilibrio. Evidentemente puede haber casualidades, puede haber partidas que sean gordas y al final esto pasa mucho, por ejemplo, en los contratos de albañilería, donde realmente el peso está en construir pues todas esas fábricas, estas fachadas, y al final pues te quedan pequeñas partidas de recibidos, de tal, donde a lo mejor el albañil ya empieza a sacar personal, lógicamente, de la obra y es más difícil manejarle. Si quiere fidelizarte como cliente, vale, si tu empresa tiene una política de respeto hacia la actuación del jefe de obra con el subcontrata, vale. Pero si esto no es así, es fácil que tu subcontrata empiece a desatender la obra. Y a ti a lo mejor contratar a otro y echar a este, aparte de mucho trabajo, porque hay que rescindir un contrato, son discusiones, hay que justificarlo, entraría un abogado por medio, entra una liquidación, entra otro proceso de contratación, con lo cual la obra se puede ver resentida. Es por eso que a la hora de pagarle hay que vigilar mucho las consecuencias, lo que se le va pagando. Otro aspecto a tener en cuenta es que tú estás pagando un metro cuadrado realmente terminado y bien y correctamente ejecutado. Hay mucha gente que paga metros cuadrados que no están ejecutados correctamente, por ejemplo en el yeso, y luego nos echamos las manos a la cabeza, porque una vez que el subcontrata tiene el dinero en el bolsillo, las retenciones muchos de ellos las dan por perdidas. Y las retenciones además sirven para el periodo de garantía de la obra. No deben ser utilizadas para manejar a tu subcontrata durante la ejecución de la obra. Durante la ejecución de la obra debes tener cuidado en todo lo que yo te estoy diciendo. Porque son muchos los subcontratas que esas retenciones las dan por perdidas. La verdad que son muchas constructoras las que esas retenciones han dejado de abonárselas a los subcontratas incluso cuando se ha cumplido el periodo preceptivo y el periodo que tenían en contrato. Entonces no es que la culpa sea todas las subcontratas, no. Ellos al final trabajan con muchas constructoras y al final intentan luchar por sus intereses y no es que todos los subcontratas sean iguales. La constructora lucha por sus intereses y pagan justos por pecadores, etc. Debemos saber movernos entre todas estas corrientes, ¿vale? Sin apretarles mucho, pero sin ser muy permisivos. Por eso vas a tener siempre tres cifras. Una, la producción realmente ejecutada, otra, la certificación y otra, el costo de la obra. Pero una cosa es lo que aparezca en la factura de tu subcontrata y otra cosa es que tú sepas que si ha hecho 20 metros cuadrados le tengas que pagar 20 metros cuadrados. Ojo con esto. Quiero decir, en el cierre mensual no solo se hacen proformas y facturas, se hace una previsión de costes o un control de industriales. Es decir, yo he producido 20 metros cuadrados, en la certificación pongo 25, en la proforma de mi subcontrata pongo 15 y en el control de industriales pongo 20. Porque yo a mi empresa le tengo que decir, ojo, que si en la factura pone 15, a ti tarde o temprano te va a llegar una factura donde aparezcan 5 más. Y mi empresa tiene que saber, tiene que prever ese gasto que va a llegar en el futuro. Y yo en mi obra tengo que saber cuál es el costo real de esa producción. Y el costo real no son 15, lo que aparezca en la proforma o en la factura. Son los 20 que tarde o temprano le voy a tener que pagar a ese subcontrata. A lo mejor no en el mes actual, pero sí igual el próximo mes o el siguiente. Y esto con todos los subcontratas.
Y con los acopios es lo mismo. Una cosa es saber la factura, que voy a pagar 2 trailers, y le tengo que decir a mi empresa, ojo, vas a tener que pagar 2 trailers porque es lo que entra en la obra, pero solo hemos gastado uno. O sea que todavía tengo otro para seguir realizando. Y otra cosa es el costo que me ha producido la ejecución de esos 20 metros cuadrados. Estos conceptos, que los tengáis claros, es muy importante porque son la base de todo seguimiento económico de una obra, y mezclamos conceptos es peligroso porque al final los números se desvirtúan. Y por supuesto, estas cosas no las hacemos ya manualmente. Hay muchos programas informáticos que de forma automática, por ejemplo, nos sacan el control de industriales. La proforma la metemos nosotros, la producción la metemos nosotros, la certificación, pero que no es lo mismo meter una medición que meter toda la certificación. No es lo mismo meter una medición que meter toda la producción. Pero, por ejemplo, estos programas de forma automática sí nos sacan los control industrial. Yo he estado en otras empresas constructoras que el programa, pues hay una parte que te la saca y otra no. Y el control de industriales, pues tenías que hacerlo en Excel, etcétera, etcétera. Ojo con el Excel, que al final, cuando manejas tantas fórmulas, el compraventa, el tal, lo ideal es ir a programas. Por la sencilla razón que el Excel al final es bastante más manipulable y al final, sin querer o queriendo, empezamos a tocar fórmulas y puede que algunas sean erróneas y puede que el resultado final de la obra se nos desvirtúe sin que lo sepamos. Entonces, con el Excel hay que tener mucho cuidado por eso, porque es fácil que al final manipulemos fórmulas sin darnos cuenta. Pero bien, todo en un programa informático, bien parte en un programa informático, parte en Excel, o bien a nuestra manera todo en Excel, los conceptos los tenemos que tener claros y este trabajo hay que hacerlo mensualmente porque es de vital importancia para llegar al objetivo. Bien, pues en la siguiente masterclass vamos a seguir ahondando en más trabajo en profundidad del jefe de obra. Espero que os haya servido esta masterclass para clarificar conceptos. Si tenéis cualquier duda, me dejáis vuestro comentario que prometo contestaros a todos. Muchas gracias y hasta la siguiente. Hasta la vista.